Bien, voy a hablar sobre mi presentación en este evento académico titulada La vida y el teatro de la crueldad, hacer, padecer y ver. Bien, en este ejercicio académico y de investigación buscamos es describir cómo opera esta visión de la vida en relación con lo cruel, ¿no? Y particularmente con un espectáculo de la crueldad que se produce fundamentalmente en la tragedia y donde pues en este escenario artístico pues se producen tres variables que uno podría destacar, que son el hacer, el padecer y el ver. La intención de esta propuesta es un poco poder visualizar una pedagogía de la paz partiendo de una visión artística de la existencia. Y esta visión artística de la existencia pues está fuertemente inspirada en la tragedia, ¿no? Entonces, para ponerles un ejemplo de cómo opera esta dinámica del hacer, del padecer y el ver, pues me voy a situar en la Grecia antigua y voy a evocar al literato y dramaturgo Sófocles. En una de sus obras tal vez más ejemplares y que le ha dejado un mensaje muy profundo a la humanidad, que es Antígona. Bueno, como sabemos, Antígona cuenta la historia de cómo los hijos de Edipo, que también es otra tragedia que narra Sófocles, se embarcan en una guerra entre sí, particularmente Polinices y Eteocles. Ambos hermanos luchan por el poder de una ciudad que es Tebas, la ciudad que siempre quiso Edipo y que pertenecía prácticamente a su genealogía, pero que fracasa por la tragedia que eso supone, eso en la historia anterior de Edipo. Pero entonces los hijos de Edipo eh, entran en una guerra que son Eteocles y Polinices, y Eteocles vence a Polinices. Entonces, Polinices, que es apoyado por el Creonte, enemigo de toda la casta de Edipo, entonces aplaude la victoria de su aliado y condena a Polinices a no ser enterrado. Esta es una condena fatal porque llega a oídos de Antígona, que es la hermana de ambos hermanos, pero en especial siente un afecto por Polinices. Entonces, esta mujer, que es Antígona, al enterarse de que Creonte prohíbe el entierro del cadáver de su hermano, entra en una crisis interna muy fuerte y entonces la embarga la indignación, el dolor y sobre todo está sufriendo porque no ha podido enterrar santamente a su hermano. Entonces la tragedia nos cuenta un poco la confrontación entre Antígona y Creonte. De alguna manera Creonte representa un poco al rey soberano, un poco el autoritarismo político que se vuelve ley, ¿no? Y entonces este edicto, que es un recurso jurídico que usa Creonte para prohibir la sepultura del cadáver de Polinices, es una posición política muy radical que combate de alguna forma el sentimiento que tiene Antígona por enterrar de alguna manera desde una experiencia mmm, muy humana y de mucha hermandad el cadáver de su hermano. Entonces la tragedia nos cuenta un poco la confrontación de estas dos visiones de la realidad humana, una visión que la condena, que la castiga y que utiliza el derecho para legitimar esto, y otra que lo hace desde la experiencia del amor, un poco desde la experiencia humana, de la hermandad, de alguna manera que quiere eh, rememorar el cuerpo de los caídos en batalla, que es un poco la propuesta de Antígona. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en efecto hay una acción que está involucrada en medio de esta tragedia, que por supuesto es una producción literaria, que hace parte de los clásicos de la historia del arte y de la literatura en Occidente, y esta visión un poco del mal que se plantea de alguna forma en Antígona, eh, en el sentido de que a veces las instituciones conspiran contra la verdad humana, ¿no? Y eso es muy actual en Colombia, sobre todo
después de haber pasado por más de 50 años de guerras y luchas fratricidas donde el Estado estaba involucrado y donde de alguna manera Creonte, que es este personaje soberano, es también un ejemplo del Estado colombiano que con sus leyes de alguna manera ha impedido eh, o el reconocimiento de las víctimas de los procesos históricos de conflicto, que es un poco la posición de Antígona, que sería, para ilustrarlo en el contexto colombiano, la posición de las víctimas. Entonces, de alguna manera, en esta historia literaria como política de Colombia, pues se mezclan el hacer, el padecer y el ver, ¿no? Entonces se mezclan de la siguiente manera. Entonces, el hacer es básicamente la acción en la cual están de alguna manera involucrados los personajes de la tragedia griega, ¿no? Por un lado, la lucha fratricida entre los hermanos, que es una violencia fratricida, es decir, violencia fratricida quiere decir que se eliminan las diferencias entre hermanos, el respeto sobre todo, las jerarquías se eliminan y ambos entran en un conflicto simétrico donde uno de los dos muere. Entonces esta suerte fratricidio, como el homicidio de un hermano, pues ese fratricidio desencadena una serie de acciones también violentas. Entonces, por un lado, la posición de Creonte que prohíbe enterrar el cadáver del hermano caído en batalla, o sea, de Polinices. Primera situación también que desencadena este fratricidio y es una ley que condena, en este caso, a una de las víctimas del conflicto. Por otro lado, tenemos la acción de Antígona, que es una acción de indignación, una acción de protesta, que se levanta contra un poco el edicto de Creonte y manifiesta abiertamente su inconformidad y además plantea que las leyes de Dios están por encima de las leyes de los hombres. Y este planteamiento que hace Antígona lo hace pensando de que para los dioses es importante que los muertos sean conmemorados y sean enterrados en santa sepultura. Entonces, de alguna manera, el alegato de Antígona contra Creonte, pues tiene que ver un poco contra esa visión del derecho, esa visión de la ley del hombre, que es una visión condenatoria y es una visión que no da lugar un poco a la consideración sobre lo que significa el cadáver, y el cadáver que pues desde las tradiciones antiguas pues debe ser enterrado. Entonces eso pertenece a la ley de Dios. Entonces, de alguna manera Antígona muestra en su argumentación que la ley del hombre está intentando ir más allá de la ley de los dioses y en ese sentido pues de alguna manera también está como legitimando un tipo de violencia, ¿no? Entonces ahí tenemos la acción, que es una acción que se enmarca en una escena trágica de la literatura antigua. El padecer. Entonces, tenemos aquí efectivamente que hay una acción en donde se involucran estos personajes y en esa acción es una acción de violencia. Es una acción bien fratricida, bien jurídica, bien humana, ¿no? Fratricida, los hermanos entran en batalla y uno cae. Jurídica, Creonte utiliza una ley para prohibir el entierro de la víctima caída y es humana porque pues una de las hermanas de este personaje muerto pues desea enterrarlo y de alguna manera está expresando su punto de vista. Bien, entonces ahí donde aflora el padecer es ni más ni menos que la crueldad que está involucrada en esas tres acciones violentas, ¿no? El fratricidio, el recurso legal que prohíbe el entierro y el resentimiento de Antígona y su expresión un poco de inconformidad y de dolor frente a la situación que plantea Creonte con el edicto. Y entonces viene aquí el tercer elemento que vendrían a ser propiamente los espectadores. Entonces los espectadores, de alguna manera, estos espectadores de la tragedia, pues tienen dos posiciones. Por un lado, respaldar un poco la posición de Creonte, ¿cierto? Y de alguna manera entender la posición de un rey, la posición de un monarca, que de alguna manera impone su poder soberano y de alguna forma condena la estirpe de Edipo. La estirpe de Edipo pues es la familia de Edipo, que como les decía desde un principio
es el padre de todas estas tragedias que le ocurren a esta saga familiar. Entonces, por un lado, los espectadores pueden ver esa situación y pueden de alguna forma solidarizarse con la posición de Creonte. Pero también pueden ver la posición de Antígona y solidarizarse con ella, ¿no? ¿Y qué significa solidarizarse con Antígona? Pues significa de alguna manera también tener una suerte de compasión, una suerte de empatía con las víctimas, ¿no? Representadas en este caso por Antígona. Entonces, esta empatía, esta solidaridad que se pone de presente por parte de los espectadores, también puede de alguna forma asumir la posición de Antígona. Entonces, de cierta forma, tenemos que el ver, ya tenemos el hacer, que es la acción trágica que desencadena toda una serie de violencias. Tenemos el padecer, que efectivamente tiene que ver con una víctima, un chivo expiatorio que está involucrado en todas estas acciones, ¿no? Este chivo expiatorio posiblemente sea Antígona, ¿no? Sobre el cual, pues, de alguna manera recaen toda una serie de violencias. Y por último tenemos la observación, que la observación corresponde propiamente al estado anímico y de alguna forma a la catarsis de los espectadores de este teatro, que es la tragedia griega. Entonces, ahí cierra un poco el análisis que quería proponerles respecto de lo que significa la vida y el teatro de la crueldad y cómo en ese teatro de la crueldad, de cierta forma, se proponen esta dinámica del hacer, del padecer y del ver. Voy a leerles un poco mi propuesta, digamos, la parte introductoria y de alguna forma donde se plantea un poco el contenido fuerte del asunto que yo vengo aquí a proponerles. Entonces, voy a titular esta lectura de la siguiente forma: hacer, padecer y ver. Inicio con una frase muy elocuente de Federico Nietzsche que se titula de esta manera: ver sufrir produce bienestar. Hacer sufrir, más bienestar todavía. Esto se afirma en la genealogía de la moral. Hacer, padecer y ver. La dinámica de la vida es sacrificial. Y lo es porque toda la vida que se esfuerza por perseverar en su ser tendrá que hacer conciencia de una lucha por el reconocimiento en medio de relaciones de poder que en la práctica resultan ser antagónicas y por lo mismo injustas. En el sacrificio, tres son las vidas que se triangulan en esta dinámica siniestra del poder: el que sacrifica, el sacrificado y el que observa. Los tres participan en una misma escena donde se mezclan varias emociones. El triángulo del deseo se puede explicar del siguiente modo. En primer lugar, es posible identificar el goce por someter a una víctima. Y en este sentido, el sacrificador lo enmascara el rostro del sádico. Su goce se encuentra en el placer que supone someter a una víctima inocente a la fuerza de una violencia sacrificial. En segundo lugar, adviene la pasividad y el dolor de una víctima que deviene objeto de la voluntad de poder de quien sacrifica. Su realidad humana y afectiva está dominada por el silencio y una suerte de pasividad que se somete, la cual la es instrumento de una relación social donde lo que impera es la voluntad de poder del dominador, el sacrificador. Finalmente, queda en la indeterminación la posición del espectador. De estar involucrados en la escena sacrificial, seríamos nosotros los observadores del espectáculo. En calidad de observadores, nuestra situación es ambigua, pues de un lado puede llegar el goce gracias al placer que se identifica con el verdugo. Por el contrario, puede ocurrir la compasión con el objeto sacrificado, de tal modo que solidarizarse con la inocencia de la víctima se expresa en un juicio moral desaprobando la injusticia que se desprende del hecho de una humanidad sometida. En el sacrificio se conjugan este triángulo de las relaciones de poder. Es el espectáculo donde dinamizan el hacer, el padecer y el ver. En síntesis, la vida y el teatro de la crueldad se conjugan en una misma función teatral, la que propicia la violencia de un sacrificio. Un ejemplo en la cultura que se recrea la tríada de la crueldad se encuentra en las historias narradas por el Marqués de Sade. Otro ejemplo, además el de Antígona, pues también encontramos en el Marqués de Sade, tal vez más radicalizada un poco la crueldad. Esta es una historia más bien moderna,
que la historia antigua que habíamos visto un poco en el caso de Antígona. En sus novelas se recrea el principio nietzscheano de una voluntad de poder que crea, pero también destruye. El principio activo de la literatura en las historias de Sade se atribuye a una imaginación productiva que crea valores, pero también las niega. La invención de las nuevas tablas de valores tiene lugar cuando se destruyen las antiguas. De alguna manera, la función demiúrgica del sádico consiste en servir de medio para la realización de un fin mayor, la transmutación de todos los valores. Sin embargo, las escenas sádicas en la obra del Marqués de Sade se repiten, de tal modo que la violencia infligida por el verdugo contra sus víctimas se convierte en un eterno retorno de lo mismo, redundando en un espectáculo de la crueldad y una repetición del terror que de cierta forma enaltece la violencia del sádico a costa del mutismo que silencia el cuerpo de la víctima. Pues aquí podríamos mencionar el caso un poco, por ejemplo, de las 120 jornadas de Sodoma, que es una historia donde el Marqués de Sade pone en situación a tres instancias del poder político moderno. Pone a la instancia económica en la figura de un comerciante, pone la instancia religiosa en la figura de un sacerdote y pone la instancia política en la figura de un representante político, un alcalde. Estos tres personajes deciden practicar una serie de orgías durante un tiempo prolongado en un lugar muy apartado de la metrópoli y entonces allá pues llevan un número específico de jóvenes, muchos de ellos menores de edad, y sobre estos jóvenes en unas 120 jornadas, o sea, imagínense ustedes 3 meses más o menos, dedicándose a todo tipo de orgías, a todo tipo de placeres, inclusive placeres un poco que uno podría pensar pues son un poco desagradables como el placer coprosexual o la sexualización de la mierda pues y el placer que eso produce. Entonces este tipo de cosas ocurrieron en esta historia que narra el Marqués de Sade, pero es muy interesante porque él muestra cómo las instancias superiores del poder político en las sociedades modernas representadas por el sacerdote, el comerciante y el político de alguna manera se unen buscando el placer, pero es un placer que se repite constantemente durante estas 120 jornadas y de alguna manera se llega a la crueldad. Entonces en estas historias de alguna manera se puede involucrar esos tres momentos del hacer, del padecer y el ver, y cómo los lectores, los espectadores de este tipo de producciones literarias pasan por ese tránsito del ver, del hacer, del padecer, ¿no? Y de cierta forma podrían tener una suerte de, digamos, de experiencia de la violencia y cómo esa experiencia, cómo, la pregunta sería cómo salir de esa experiencia de la violencia a partir de este triángulo que se produce entre el hacer, el padecer y el ver, que es un poco mi pregunta de indagación. Entonces, desde estos elementos, pues yo quisiera de alguna manera concluir lo siguiente, también partiendo un poco del documento que yo había preparado para esta sesión académica y quisiera concluir de la siguiente manera. Me plantea una pregunta. ¿De qué manera el hacer, el padecer y el ver logran proponer aportes e ideas para una educación para la paz? El deseo, que es un poco la base de todas estas relaciones humanas que hemos venido describiendo, ¿cierto? Un poco el deseo de los hermanos por imponerse al otro y que crean un poco este fratricidio, el caso del conflicto entre Polinices y Eteocles. Por otro lado, el deseo también de Creonte de imponerse sobre los caídos y de alguna manera poner por encima esa versión de la historia de los victoriosos sobre los caídos, y por otro lado el deseo humano de Antígona de reivindicar un poco a la memoria de sus seres caídos, de su ser querido, que muere en batalla. Entonces, de alguna manera, como ustedes se dan cuenta, en estas historias, prácticamente la que hemos analizado un poco con más detalle, la historia de Antígona, se ve ese conflicto de los deseos, ¿no? Entonces, ese conflicto pues es un conflicto interindividual. Entonces tenemos que partir un poco, si queremos entender un proceso de paz, de que los deseos humanos triangulan las relaciones humanas y se encuentran de alguna manera
eh, mm, conflictuadas las unas con las otras. Entonces, un poco lo que nos muestra la literatura es que ese conflicto está involucrado allí mismo y, y, y que tiene la capacidad de mostrarnos un poco la tragedia de ese conflicto. Y un poco la tarea pedagógica un poco sería tratar de usar estos recursos para ponernos también en una situación de triángulo del deseo, de conflicto del deseo y también de que nosotros podamos interlocutar y pensar cuáles serían las salidas de ese conflicto. Y esa sería un poco mi intervención para este evento. Muchísimas gracias.